Televidente, Bombinina, otra edición de Time Out. Ahora en Time Out tenemos un gran honor junto con los licenciado Edmundo Josiah, con quien nos vai conversar de 5 minutos de Time Out com o AWE. Na nossa Time Out, cortica se ninguém nos vem back, nós está conversando com o licenciado Edmundo Josiah. Televidente, danke porque nos conocemos con el licenciado Edmundo Josiah. Edmundo, vamos a hablar un poquito del 2024. ¿Cómo le fue en 2024? Bueno, Miquel, un par de noticias como primicia para el programa. Oficialmente, día promedio de noviembre, el Comité Olímpico nos ha comenzado con un proceso de succession planning, plan de sucesión, con lo cual me está totalmente de acuerdo y oficialmente el día 31 nos ha recibido noticia del presidente y el secretario general que NANA nombra oficialmente a Mónica Alejandra Fajardo, que estaba tan metodólogo de nos en el Comité Olímpico como director técnico. Mónica tiene algún año menos que mí, está original de Colombia. Nos ha pedido a Mónica hace casi 5 años para vir a Aruba. Nos ha solicité a Fabio Ramírez, que estaba el director y está el director de Odesur, y él está a conocer Aruba, él ha venido a Aruba un par de viajes y nos ha pedido la necesidad de crear un espacio, un metodólogo que sea un especialista en el proceso técnico-metodológico del Comité Olímpico. Y Mita está ejerciendo de función de director técnico de COA hace 26 años y estaba en el momento oportuno para nos pedir un no reemplazo, pero un gente calificada que por adaptar la cultura de Aruba. Mónica vino en el año, hace casi 5 años, y Miquel Bizabo, que realmente él a exponernos, en primer lugar, él a seguir en línea que mi persona y Miquel Biza también, que Chua la vi, un gran conocedor del deporte y amigo de nos, compañero de trabajo de nos. Estaba esta persona que aterceme a Aruba hace 26 años. Nos ha pedido a Fabio para buscar un metodólogo adaptar a las características de Aruba, y él ha mandado a sugerirnos a Mónica, y nos queda profundamente satisfecho con su trabajo, con su dedicación, su conocimiento. Mi mes ha formé durante prácticamente 4 o 5 años
de consejos, de guía, etcétera. Ya llega el momento ahora, el día promedio de noviembre, de luna que no está viviendo actualmente, que el abordo nombrar oficialmente como director técnico del Comité Olímpico. Kita Ese ria está por lo bahaya? menos Kita ria bahaya? abrir Kita ria a bahaya? mi haya de tarea de guía Mónica hasta el año 2026 como asesor del Comité Olímpico, asesor de parte técnica, y ya mi hija se acaba, pero mi sigue haciendo, en primer lugar, mi está totalmente de acuerdo con el proceso de succession planning. Mi quiere que tu organismo, tu instancia, ¿no?, a cualquier nivel, por hobby y conocimiento que una persona por ti, llega un momento que nos meter de un sangre nuevo, una inyección nuevo. Mi quiere que Mónica lo por continuar lo que a mí y mi colega Chua Laví nos hace, nos logre un grupo de gente más, Ricardo Vargas, Beto Til, Nal Nava, etcétera, que nos crece indudablemente y aborten un par de elementos nuevos, personas nuevos que está Jonathan Weber, que recientemente, el día promedio de septiembre, ha vuelto a nombrar como director de operación de ECOA. Y en el caso de la parte técnica, me avisé que Mónica está actualmente el director técnico del Comité Olímpico Urbano. Abuemainta no estaba también Bambisa, la primera reunión oficial estaba el día viernes, tu día viernes nos tuvimos reunión, y Abuen Mónica estaba también el deseo de cinta junto con el grupo para explicar un par de cosas más personal, nos haciele, y cada persona, la mayoría de personas expresa su criterio y su apoyo incondicional a Mónica y a COA. Pensé en visa que de parte de nos, que está un parte importante, pero no determinante de movimiento deportivo de cada país, es parte de dirección técnico, nos por cuenta con un grupo de gente encabezada en el caso aquí para Mónica Fajardo, que por va delante y continuar lo que no se logra en el último ciclo olímpico. Entrando en materia, Claret, de lo que vos pregunta que vos estás semi, me está satisfecho. En el momento actual, aparte del nombramiento de Mónica Fajardo, nos, Dirección de Deporte, está haciendo actualmente un análisis del ciclo. Cada final, cada 4 años, nos, Dirección de Deporte, está haciendo un análisis técnico de lo que pasa en el último ciclo olímpico, que en Kiko nos falla, Kiko nos por mejorar para lograr más resultados con los atletas, y ese nos está haciendo actualmente con más profundidad que hace 6, 8, 10, 2 años. Lógicamente, hermano, más actual. Ya vengo. Televidente, le agradecemos también al cortico, si quiero nos veamos más con licenciado Edmundo Josía. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando con nosotros, señor Edmundo Josía, licenciado Edmundo Josía. Edmundo, 26 años, no un día. ¿Está happy? Me imaginaba mi Sí, 26. Tengo recuerdo, tengo ups and downs de vida que tú tienes. ¿Puedes escribir un book? Sí, no, me hace uno de psicología de deporte, que está en mi profesión, pero realmente como director de deporte también ¿no? Me por así algo en su momento para dar alguna contribución a los atletas en primer lugar, a los dirigentes deportivos y muy especialmente a los dirigentes de la parte olímpica, que la tarea no está fácil. La tarea está, me avisa Buemainta en los meetings, que no poniéndome
como el héroe de algo que es así, sino que es tarea de un director técnico de cualquier país, grande o chiquito, está difícil. Tiene que tomar en cuenta diferentes factores, diferentes decisiones, que tiene viaje que no está compartida por tu gente, pero vos meter así, vos meter para fuerte arriba los zapatos y traza una línea si vos quieres para que el país, no una persona, no un atleta, no un deporte, sino el país por va adelante. Correcto. Y me está satisfecho con lo que el grupo encabezado por mi persona y Chuco, mi visa, nos hace durante 25, 26 años. Hey, hermano, no, hermano, te doy, sí, está algo importante para el país. te doy la oportunidad de agradecer a todo el mundo, porque este fin de año, tú sabes, tu programa que va a pasar antes de las Pascuas, que manda un cordial saludo para todos. Bueno, claro, me está compartir también ese mi que el año está acabando y el programa también forma parte de la estructura deportiva de un país. Siempre me dice ese team viaja que tiene gente que con la información y con información, el contenido que prensa está dura, no te quiere que prensa meter en el lugar que tiene. Y para mí personalmente y para nosotros en el Dirección de Deportes de COA, el criterio y el mensaje que cada viaja, vos programa te manda para federaciones y para el mundo deportivo, está importante para el crecimiento de un país. Mi visa un danqui, un feliz año nuevo para tu televidente, el radiodente, y para el programa que para el próximo año te sigue liderando la parte de comunicación de la prensa deportiva con el país Aruba. Gracias, Danke, Claret. Para ti también, para vos también, hermano. Feliz Pascua, tu cos bom, 2025 tu cos todo mejor. Lo grande de un líder está, sa que ora para barra, seguro, e também sempre, promete que barra, preparar para tomar seu lugar over. De maneira que é assim. Aceita um líder. Ora, você barra, você sabe que gente está seguindo. Não barra para sobre de capricho, para correr, vai aí, não conta com a rede. Não. Ele traz um líder, prepara um líder, para trabalhar, ou seja, a continuidade de trabalho também sigue. Hermano, para bem, danke para todos os 26 anos que vai dedicar no mundo do deporte aqui na Aruba. Passou no saco, lo que vai rincar de deporte aqui na Aruba, para sair fora do meu coração. Thank you very much. Mais danke.